Proseguimos con esta serie de ejercicios donde a las redes de circuitos eléctricos le vamos a aplicar el principio de dualidad. Entonces, tenemos esta red eléctrica. Ahora nos va a convenir considerar a los elementos generales tipo como paralelo. Tenemos una fuente de voltaje conectada en paralelo con un resistor. Y tenemos para el elemento número 1 orientado entrando en el nodo 1. Tenemos al elemento general tipo paralelo número 2 formado por resistor y bobina, de tal forma que estén saliendo del nodo 1 y entrando al nodo 2. Y tenemos al elemento general número 3 formado por bobina, capacitor, resistor, de tal manera que el elemento número 3 está saliendo del nodo 2. Vamos a escribir las ecuaciones generales transformadas complejas para los elementos generales tipo paralelo. Tenemos la intensidad de la fuente de voltaje 1 más la corriente que circula a través del resistor, es decir, la conductancia de 1 por la calle de voltaje elemento 1 nos da igual a la corriente del elemento general tipo paralelo número 1. La corriente del elemento general tipo paralelo número 2 sería igual a la corriente en el resistor, que es la conductancia 2 por la calle de voltaje elemento 2, más la invertancia propia entre la propia de la bobina, la 2,2, por la caída de voltaje del elemento 2 entre la I y entre la frecuencia angular omega, más la corriente de la bobina del elemento 3, que es la invertancia 3,3 por la caída de voltaje del elemento 3 entre I omega, más el imaginario por la frecuencia angular por la capacitancia elemento 3 por la caída de voltaje elemento 3 para la corriente que circula a través del capacitor, más la corriente que circula a través del resistor, que sería la conductancia de 3 por la caída de voltaje del elemento número 3. Muy bien. Ahora voy a escribir las ecuaciones del método, las ecuaciones del método nodos. En este caso voy a definir a la admitancia propia del nodo 1, el nodo 2 y la admitancia mutua entre 1 y 2. Tenemos elemento 1 y elemento 2 inciden en el nodo 1, por lo tanto la admitancia propia del nodo 1 sería la admitancia propia del elemento 1 más la admitancia propia del elemento 2. En el elemento número 2 inciden el elemento número, en el nodo número 2 inciden elemento número 2 y elemento número 3, por lo cual tenemos la admitancia propia del elemento 2 más la admitancia propia del elemento 3. Ahora, la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2 sería el elemento número 2, y sabemos que la regla nos dice que es menos, porque siempre sale en este tipo de arreglos, siempre el elemento estará saliendo de un nodo y entrando el otro, por lo tanto, por eso tenemos menos la admitancia propia del elemento 2, que es el que entra a uno y sale de otro. Ahora yo voy a establecer la gráfica de la red. Tendría el nodo 1 en el extremo superior izquierdo, nodo 2 en el extremo superior izquierdo, tal como está en la gráfica de la red, y el nodo base de referencia ubicado en la parte inferior de la red eléctrica, tal como aparece aquí. Yo, por simplicidad, voy a escoger mi nodo base de referencia para mi red dual en la parte de arriba, de tal forma que al atravesar los elementos generales tipo paralelo de la red original, los atravesaría de tal forma que en automático, al tener esta configuración de nodo del nodo independiente para la del nodo independiente número 1 para la red dual dentro de la malla independiente número 1 de la red original y unirlas con el nodo base de referencia en la parte superior, voy a encerrar fácilmente a los nodos independientes de la red dual que corresponderían a las mallas independientes de la red. Voy a encerrar a los nodos independientes de la red original que corresponderían a las mallas independientes de la red dual. Entonces lo atravieso fácilmente a 1, atravieso fácilmente a 2 y atravieso fácilmente a 3 en el camino hacia el nodo base de referencia. El elemento número 1 y si yo quiero ver de una forma más sencilla la gráfica de red para la red dual, sería nodo base de referencia, nodo independiente número 1, nodo independiente número 1. Elemento número 1 estaría en el lado izquierdo, elemento número 1 está en el lado izquierdo. El elemento número 2 está en medio, y el elemento número 3 está en el lado derecho. Yo oriento los sentidos de las corrientes circulantes de malla de la red dual en el sentido de ¿quién? De las manecillas del reloj. Ahora sí, es el momento de determinar los sentidos de los elementos. Es el momento de determinar los sentidos de los elementos de tal forma que el elemento número 1 estaría entrando al nodo 1. Eso quiere decir que tenemos un signo negativo, que para la red dual se traduciría como que la malla no coincide con el sentido de que el sentido del elemento número 1 no coincide con el sentido de malla 1, tal como está aquí.
Para el elemento número 2 yo salgo de 1 y entro a 2, es decir, 2 con respecto a nodo 1 es más, 2 con respecto a nodo 2 es menos. Esto quiere decir que para la red dual, 2 con 1, el elemento número 2 con respecto a malla 1 debe ser un más, es decir, el sentido del elemento número 2 va a coincidir con la malla 1, pero no va a coincidir con malla 2. Vamos a ver eso. En efecto, coincide su sentido con malla 1, pero no con malla 2. El elemento número 3 estaría saliendo del nodo número 2. Eso quiere decir que su número de incidencia con respecto del elemento número 3 con respecto al nodo 2 es más. De tal manera que el sentido del elemento 3 coincide con el sentido de malla 2. Y ya tenemos la gráfica de la red para la red dual. El elemento número 1 está formado por fuente de voltaje y resistor en paralelo. Por lo tanto, para la red dual estaría formado por fuente de corriente y resistor en serie. Para el elemento número 2 tenemos que la red original está formada por resistor y bobina. Y para la red dual, resistor y bobina en serie. Para el elemento número 3 estaría formado la red original está formada por bobina, capacitor y resistor en paralelo. El elemento número 3 estaría formado por los mismos elementos pero en serie. Y recuerden, como es la posición que ocupan en la red eléctrica y el sentido tanto de las mallas como de los elementos respeta lo que nosotros ya hemos interpretado para dichos elementos en la gráfica de la red dual. Sentidos y mallas son las posiciones de elementos, son los mismos aquí que aquí. Ahora sí, es el momento de llevar a cabo para la red dual las ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo serie. El elemento general tipo serie número 1 está formado por una fuente de corriente conectado en serie con un resistor, de tal manera que tenemos menos la caída de la fuente de corriente más la caída del resistor, que es R, la resistencia del resistor por la corriente que lo atraviesa, I subíndice 1. La caída de voltaje del elemento general tipo serie número 2 sería la caída de voltaje del resistor R2 por la I2 más la caída de voltaje transformada compleja en la bobina, que es I omega por la inductancia 2 propia de la bobina 2 por la corriente que la atraviesa. Y es así como irían estableciendo las caídas de voltaje en los elementos. De nuevo, tenemos ahora las ecuaciones del método de mallas y decimos: la ecuación de malla 1 sería la impedancia propia del elemento 1 más la impedancia propia del elemento 2, que son los elementos que forman a la malla 1. La impedancia propia de la malla número 2 sería la impedancia propia del elemento 2 más la impedancia propia del elemento 3, que son los elementos que forman la malla 2. Y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 sería la impedancia propia de malla 2, cuyo sentido coincide con 1 pero no con 2, menos por más, menos, aquí está, menos la impedancia 2,2. Y ustedes, como ustedes podrán comparar, de acuerdo a la tabla establecida por el principio de dualidad, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, que es igual a menos la impedancia propia del elemento 2, aplicando dicho principio de dualidad, esto quiere decir que la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2 debe ser igual a menos la admitancia propia del nodo 2, vamos a ver, propia del elemento 2, vamos a ver si esto es cierto. Entonces, si no es cierto, algo hicimos mal. En efecto, tenemos que la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2 es menos la admitancia propia del elemento 2. Estamos bien. Vamos con otro ejercicio. Permítanme tantito, voy por un vaso de agua. Entonces seguimos. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos una red eléctrica donde, al igual que en la red anterior, nos conviene considerar a los elementos generales como tipo paralelo. De tal forma que tenemos al elemento general número 1 formado por una fuente de corriente, una bobina, al elemento general número 2 formado por bobina y capacitor, al elemento general número 3 formado por resistor, resistor bobina. Los he dividido así porque recuerden que en un elemento general tipo paralelo no se pueden repetir los elementos básicos. Y tenemos al elemento número 4 formado por un capacitor y una bobina. Tenemos el nodo independiente número 1, el nodo independiente número 2 y el nodo vaso de referencia arriba. De tal manera que yo sé que la ecuación transformada compleja para el elemento general número 1 sería la corriente del elemento general número 1 es igual a la intensidad de la fuente de corriente de 1 más la caída de voltaje más la corriente que circula a través de la bobina, que es la invertancia 1,1 por la caída de voltaje del elemento 1 entre I omega. Sabemos que la corriente que circula a través del elemento número 2 sería igual a la corriente que circula a través de la bobina del elemento 2, la invertancia 2,2 por la caída de voltaje del elemento 2 entre I omega, más
más la corriente que circula a través del capacitor, que su ecuación transformada compleja es igual I omega por la capacitancia del capacitor más la caída de voltaje en dicho capacitor. Y la corriente que circula a través del elemento 3 sería igual a que está formado el elemento 3 por un resistor y una bobina, sería igual a la corriente que fluye a través del resistor, que es la conductancia del resistor por la caída de voltaje del elemento 3, más la corriente que circula a través de la bobina, que sería la invertancia 3,3 por la caída de voltaje del elemento 3 entre I omega. Y así también escriben la expresión para el elemento número 4. Ahora vamos con las ecuaciones del método de nodos y decimos ¿qué elementos inciden en el nodo 1? Entonces sería 1 y 4. Por lo tanto, la admitancia propia del nodo 1 sería igual a la admitancia propia del elemento 1 más la admitancia propia del elemento número 4. Ahora vemos para el nodo 2 qué elementos inciden en el nodo 2. 2, 3 y 4. Por lo tanto, la admitancia propia del nodo 2 sería igual a la admitancia propia del elemento 2, 3 y 4. Aquí está. 2, 3 y 4. Ahora vamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2, que sería menos la admitancia propia de aquel elemento que sale del 1 y entra en 2, menos la admitancia propia del elemento número 4. Ahora yo voy a escribir la gráfica de la red. Vamos. Tenemos el nodo 1 que ocupa el extremo inferior izquierdo de mi circuito eléctrico y en la gráfica de la red también ocupa el extremo inferior izquierdo. Tenemos el nodo número 2 que ocupa el extremo inferior derecho en la red eléctrica. En la gráfica de la red ocupa esa misma posición, mientras que el nodo base de referencia que va arriba, al cual va arriba. Y también lo ocupa esa misma posición en la gráfica de la red. Yo tengo que mi elemento general tipo paralelo número 1 está en la izquierda y va hacia el nodo base de referencia. Tengo que mi elemento número 2 está aquí y va hacia el nodo base de referencia, al igual que el elemento número 3, tal como se ve tal como se puede apreciar en la gráfica de la red, y sé que mi elemento número 4 va del nodo 1 al nodo 2, igual en la gráfica de la red. Ahora, por cada malla de la red original tenemos un nodo de la red dual, y el nodo base de referencia. Atravesamos cada uno de los elementos con las líneas punteadas una sola vez de tal forma que unimos nodos de la red dual y encerramos nodos independientes de la red original, que serían los como les comentaba, atravesamos con líneas punteadas los elementos de la red original de tal forma que unimos los nodos de la red dual y vamos a encerrar con las líneas punteadas a cada nodo de la red original y ese sería nuestra malla de la red dual. Por ejemplo, aquí he encerrado al nodo de la red original número 1. Esta sería mi malla 1 de la red dual. Aquí he encerrado al nodo número 2 de la red original. Este sería mi malla. Esta correspondería entonces a la malla número 2 de la red dual. De tal forma que ya tendría la gráfica de la red dual. Y los sentidos, es el momento de asignar sentidos. Vamos a comparar los números de incidencia. El elemento número 1 con respecto al nodo 1 sale. Número de incidencia nos da más. Eso quiere decir que el elemento número 1 con respecto a malla 1 de la red dual debe coincidir su sentido con ello. Y sí, coincide. Vamos con el elemento número 4. El elemento número 4 está saliendo de 1, tiene más 1 con nodo 1. Eso quiere decir que el elemento número 4 coincide con el sentido de malla 1 para la red dual. ¿Dónde está? Aquí está. En efecto, coincide con el sentido de malla 1 y no coincide con el sentido de malla 2 porque la red original, el elemento 4 está entrando en nodo 2. Recuerden, como la red original es elementos con respecto a nodos, en la red dual es elementos con respecto a mallas. Ahora, tenemos que el elemento número 2 de la red original elemento 2 y elemento 3 estarían saliendo del nodo 2. Quiere decir que su número de incidencia con respecto a nodos es más. Eso quiere decir que el elemento 2 y el elemento 3 coincide su sentido con malla 2 y lo hace. Efectivamente lo hace. Ahora, yo sé que el elemento general tipo paralelo número 1 para la red original está formado por una fuente corriente y una bobina en paralelo. Por lo tanto, para la red dual estaría formado por una fuente de voltaje y una bobina en serie. Para la red original yo sé que el elemento número 4 está formado por un capacitor y una bobina. Para la red dual estaría formado por un capacitor y una bobina en serie. Capacitor y bobina en serie.
Para el elemento general número 2 de la red original está formado por bobina capacitor y este a su vez está en paralelo con el elemento 3 formado por resistor y bobina. En la red dual estaría formado por bobina capacitor, resistor bobina en serie y unidos en serie 2 y 3, tal como se muestra aquí en esta posición. Y ahora sí, ya podemos escribir las ecuaciones generales transformadas complejas para los elementos generales tipo serie de la red dual. Para el elemento número 1 sería menos la caída de voltaje de la fuente de voltaje de 1 menos la subida de voltaje de la fuente menos la subida de voltaje del elemento 1 más la caída de voltaje del elemento 1 más R1 por I1. La caída de voltaje del elemento 2 sería la caída de voltaje en el capacitor del elemento 2, que su expresión transformada compleja sería la estancia 2 por la corriente que lo atraviesa, es decir, la corriente del elemento número 2 entre I omega, más la caída de voltaje de la bobina, que es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia propia de la bobina por la corriente que lo atraviesa, que es la bobina que es la corriente del elemento número 2 y subíndice 2. Y así estarían estableciendo todas las expresiones, de tal manera que cuando obtengan las ecuaciones del método de mallas, lo que ya van a hacer ustedes para practicar, se van a dar cuenta que se cumple lo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Comparar las expresiones del método de mallas para la red original, en este caso serían las expresiones del método de nodos para la red original con las expresiones del método de mallas para la red dual y ver cómo se corresponden exactamente de acuerdo a la tabla de relaciones en el principio de dualidad aplicada a la teoría de los circuitos eléctricos. Pues por el momento es todo, me despido. Hasta pronto.